Incidente número 87. Organismo desconocido vivo, producido por un cerdo con enfermedad desconocida. Estas palabras marcaron lo que no había estado haciendo durante mucho tiempo, una verdadera investigación científica. Lleno de anticipación, me volví hacia la criatura desconocida. Miraba atentamente hacia mí, presionando sus pezuñas contra el vidrio. Coloqué el frasco en la mesa y comencé a describir la apariencia de la criatura. Tenazas, costillas sobresalientes, dientes afilados, no omití ningún detalle. Incluso la tendencia al canibalismo encontró su reflejo en el texto. Después de terminar eso, decidí determinar el género de la criatura. Colocando el frasco bajo la luz de la lámpara, las ventanas del quirófano habían sido selladas hace mucho tiempo para evitar miradas indiscretas a mi trabajo. Examiné detenidamente el torso de la criatura. Aquí también me esperaba una sorpresa. La criatura resultó ser un hermafrodita. Junto con los órganos sexuales masculinos, tenía glándulas mamarias y un conjunto de órganos sexuales femeninos. Tanto lo uno como lo otro estaban demasiado desarrollados para una criatura que había vivido en este mundo apenas una hora. Anotando esto en mi cuaderno, finalmente decidí llevar a cabo una disección. Mi experiencia en cirugía debería haber sido suficiente para que la criatura sobreviviera a la operación. Saqué una bomba con un tanque de una mezcla anestésica de debajo de la mesa. En el extremo del tubo, coloqué una boquilla redonda que encajaba más o menos en la tapa, y luego la coloqué sobre la parte superior del frasco y encendí el aparato. La bomba comenzó a zumbar y a temblar. Solo tomó un minuto para que la criatura quedara inconsciente y completamente indefensa. Coloqué la criatura en la mesa de operaciones. Tuve que ingeniar con las correas, pero pronto el paciente estaba asegurado de manera segura. Elegí otro accesorio y coloqué al monstruo bajo anestesia continua. Preparé todo cuidadosamente, desde instrumentos hasta guantes, y tomé el bisturí. La hoja se deslizó fácilmente desde la garganta hasta la ingle. Con cuidado, estiré la piel y los músculos hacia los lados, deteniendo la sangre. Lo que se escondía dentro de la criatura me dejó sin aliento. La estructura del monstruo era exactamente humana. La forma, las proporciones de los órganos y su disposición eran difíciles de distinguir de las características humanas. Solo ahora capté los motivos humanos en la apariencia externa de la criatura. Extremidades prensiles desarrolladas, cuello delgado, columna vertebral recta, pies alargados. ¿Podría ser un híbrido? ¿Pero cómo era posible? Rápidamente anoté las observaciones y suposiciones en el informe y regresé a la investigación. Después de unos minutos, mi teoría sobre el hermafroditismo se confirmó. Ambos conjuntos de órganos sexuales estaban completos y, extrañamente, también eran casi humanos. Después de anotar esto, comencé a devolver al paciente a su estado original. Mis manos habían perdido su destreza original desde hace tiempo, pero aún así pude hacer una sutura más o menos cuidadosa y apretada. Después de desinfectarlo, apagué el aparato, le quité la máscara a la criatura y la devolví cuidadosamente al frasco. Cansado, me senté a la mesa y observé cómo volvía en sí. Pasó alrededor de media hora antes de que el mutante se moviera. Abrió los ojos lentamente, intentó enderezarse, pero sin fuerza se golpeó la cabeza contra la pared. Intentó enderezarse nuevamente, pero se derrumbó en el fondo y se acomodó en una posición fetal, abrazando las patas traseras con las delanteras. De alguna manera, sus extremidades se alargaron casi al doble. Me acerqué casi pegado al cristal y vi otro fenómeno increíble. La criatura literalmente crecía ante mis ojos.
Los músculos se hinchaban, los huesos se ensanchaban, las proporciones se distorsionaban, lentamente, solo en fracciones de milímetros por segundo, pero era perceptible. Y el proceso no se detenía. En este contexto, no fue sorprendente que la sutura que había hecho hace muy poco tiempo ya comenzara a cerrarse. Sin ninguna indicación de costras bajo los hilos, una franja roja de piel delgada se formó. A este ritmo, la sutura podría retirarse al final del día. Detalle por detalle, anoté este proceso sobrenatural en el papel. Conjeturas sobre el origen de esta criatura bullían frenéticamente en mi mente. Era difícil atrapar al menos una. ¿Hibridación? ¿Endogamia? ¿Un raro complejo de anomalías? Incluso la teoría de la intervención artificial no parecía tan absurda. Mientras el ser seguía dormido, me quité rápidamente los guantes y la mascarilla y me dirigí a mi dormitorio. Después de pasar rápidamente la mirada por las estanterías de libros, elegí varios libros sobre temas relevantes: genética, cría, evolución e incluso eugenesia. Con todo este material, regresé al quirófano y comencé a leer. El resto del día lo pasé en esto, y sin éxito. Ni en los archivos ni en los razonamientos teóricos había nada similar. Durante mis investigaciones, la criatura se había recuperado por completo, pero se comportaba de manera extraña en su silencio. Solo de vez en cuando rascaba su fresca cicatriz con un gemido suave y me miraba con rabia. En esa mirada había algo extraño, no propio de los animales comunes. Parecía estar tramando algo. Preocupado por esto, decidí dejar a la criatura en el sótano durante la noche para asegurarme de que no escapara. Mi miedo se alimentaba aún más por el hecho de que la criatura había crecido notablemente en el día, ya llenaba la mitad del frasco y apenas podía moverse. Coloqué el recipiente en el rincón más oscuro y lejano del sótano, y le cubrí con un trapo como hacen con los loros, y por si acaso lo cubrí con una caja de madera, colocando un cubo de patatas pesado encima. Después de eso, me fui a mi dormitorio. Resultó que me quedé atrapado en mi investigación hasta casi la medianoche. Afuera estaba completamente oscuro. Apagué todas las luces, ordené el quirófano y cansado me desplomé en la cama, casi durmiéndome de inmediato. Toda la noche estuve plagado de sueños extraños. Una y otra vez abría el cadáver de la criatura, tratando de ver algo en su interior. Y con cada repetición, su estructura se asemejaba cada vez más a la humana, hasta que finalmente se volvió indistinguible. Pero el proceso no se detuvo. Los órganos seguían creciendo y deformándose. Comenzaron a sobresalir del cuerpo, a expandirse y deformarse, a transformarse en algo diferente. Lentamente, los huesos, los músculos y la piel los cubrieron. Pronto, el cuerpo de la criatura se convirtió en una burbuja gigante. La cabeza se deslizó hacia el pecho, las piernas y los brazos alcanzaron el suelo. Abrió los ojos y lentamente dirigió la mirada hacia mí. Un estruendo ensordecedor resonó como un eco. Todo tembló, crujió y... Me estremecí y abrí los ojos. Ya estaba amaneciendo. Alguien estaba golpeando furiosamente la puerta. Con gran esfuerzo, me levanté y cojeé hacia el visitante temprano. Al cruzar el umbral, me encontré con una docena de pares de ojos asustados. De alguna parte de la multitud se oyó un grito de indignación femenina. No es sorprendente, ya que, aparte de los calzoncillos y las chanclas, no llevaba nada puesto. Liderando la congregación estaba Gennady. En su mano tenía un hacha, que apresuradamente escondió detrás de su espalda. ¿Qué pasa?
Pregunté bostezando. Sí, nosotros, comenzamos a preocuparnos. Llevaste a esta criatura contigo, quién sabe qué podría haberte hecho. Y aún no la has abierto. Ah, claro. Entonces, ¿qué pasa con esta criatura?, preguntó alguien de la multitud. En el sótano, no tuve tiempo de terminar. Algunos de los hombres más fuertes saltaron el umbral y se deslizaron hacia la cocina. Uno de ellos levantó la trampilla en el centro de la habitación y uno tras otro descendieron. La multitud afuera se calmó en espera. Mientras tanto, aproveché la oportunidad y, por decencia, me puse unos pantalones cortos y una camiseta. ¿Dónde está esta cosa?, se oyó desde el sótano. Allí, supongo, en la esquina. Ajá. Exactamente. Se oyeron ruidos y golpes. Oh, Dios mío. ¿Qué es esto?, se oyó una exclamación obscena. Uf. Uf. Sácala, vamos. Sácala tú mismo. Me acerqué y me incliné sobre la trampilla. Pronto, desde la sombra del sótano apareció Víctor, un hombre fuerte de la dacha que había venido al pueblo para el verano. Sostenía enfrente de él una lata con desagrado, en la que se podía ver un cuerpo pálido. Me apresuré a tomarla y ponerla en el suelo. Durante la noche, la criatura había crecido aún más, su cabeza en forma de esfera ahora rozaba la tapa. Para liberar a la monstruosidad, tendría que romper el contenedor. Los hombres salieron del sótano. Uno de ellos agarró la lata y la llevó afuera para que todos la vieran. Me apresuré a seguirlo, y pronto ambos estábamos en el porche. Y aquí es cuando todo comenzó a salir mal. Distrayéndose con la criatura, que chillaba por la intensa luz del sol, Víctor dio un paso en falso. Un pie en una pesada sandalia se deslizó del porche. El fornido hombre se tambaleó y cayó. La lata se le escapó de las manos. La multitud gritó y empezó a correr en todas direcciones. Con un estruendo, el cristal se rompió. La criatura se enderezó de inmediato y, como un demonio de los cuentos, saltó hacia adelante. Todos corrieron aterrorizados. Solo quedamos Víctor, yo y sus compañeros. Frente a nosotros estaba un Gennady desconcertado. Nos miramos durante un segundo, y luego Gennady se dio una palmada en la frente. «Voy enseguida», exclamó mientras se dirigía a su casa. En pocos minutos apareció en la puerta con un rifle al hombro. Mis compañeros recuperaron sus sentidos y, siguiendo las indicaciones de Gennady, se dirigieron al granero, agarrando horcas y palas. Mientras tanto, regresé a la casa, me vestí rápidamente y agarré la caja de color pantano de debajo de la cama. En ella yacía olvidado desde hace mucho tiempo mi Mosin Nagant con una docena de cartuchos. Siguiendo el movimiento automático, cargué el arma y salí corriendo afuera. Cuando me alcanzaron, los otros hombres se apresuraron hacia el terreno de Gennady. Debido a mi edad, me costó mucho alcanzarlos. Todos juntos nos detuvimos en el borde del bosque, a unos 50 metros del borde del pueblo. Un rastro rojo en el suelo nos había llevado a ese lugar. Obviamente, la criatura se había cortado gravemente durante su liberación. Nos miramos entre nosotros. ¿Deberíamos perseguirlo?, pregunté. Por supuesto. Como un épico general, Gennady levantó su arma por encima de su cabeza. Adelante. Él fue el primero en adentrarse en el bosque y nos alineamos detrás de él. Desde lejos,
Todavía podíamos oír el susurro de los arbustos y los gritos de la criatura. Atraparla no sería fácil. Todo el bosque alrededor del pueblo estaba lleno de zarzamoras salvajes cuyas largas espinas atravesaban tejidos gruesos y, en ocasiones, incluso calzado no muy resistente. Sin embargo, maldiciendo en cada paso, perseguimos al monstruo, dispuestos a acabar con él. La persecución fue larga. La criatura se movía apenas un poco más rápido que nosotros. Pronto, el rastro de sangre se detuvo y seguimos el sonido. Curiosamente, el monstruo se movía en una dirección claramente definida, rara vez desviándose. Después de aproximadamente una hora de persecución, entre los arbustos apareció la espalda pálida del monstruo. Gennady y yo levantamos nuestros rifles. 2 disparos sacudieron el aire. Ambos fallaron. La criatura gritó y se precipitó aún más lejos. Gennady soltó una maldición y corrió a toda velocidad. Los hombres lo siguieron. Y yo solo me detuve para tomar aliento. Se oyó otro disparo. Tomé otra bocanada de aire y corrí hacia el sonido. Pronto vi las siluetas de mis camaradas entre los árboles. Los alcancé. Frente a nosotros había una empinada ladera rocosa. A varios metros de altura se veían estrechas cuevas que estaban llenas de murciélagos en gran cantidad. Gennady, al lado mío, maldecía entre respiraciones, recargando su rifle. Mientras tanto, la criatura trepaba por la roca. 3 de nuestros compañeros intentaban alcanzarlo con horcas y palas, pero ya había llegado demasiado alto. Evidentemente, se dirigía hacia las cuevas. Con manos temblorosas por el cansancio, levanté mi arma y apunté rápidamente. Con un ruido, la bala rebotó en una piedra a centímetros del cuerpo de la criatura. Esto solo la hizo subir más rápido, y después de unos segundos, se aferró al borde de la cueva. Allí, se puso de pie en sus patas traseras y nos miró. Gennady y yo levantamos nuestros rifles al mismo tiempo y dispararnos al unísono. Una bala atravesó su vientre, la otra le dio en la rodilla. Con un característico sonido, la sangre salpicó el techo de la cueva. Gritó fuertemente, cayó y se precipitó en las profundidades de la cueva con un estruendo. «La criatura no sobrevivirá», exclamó triunfante Gennady. Sus palabras no me inspiraron confianza. Dadas las habilidades de la criatura, bien podría haber sobrevivido a tales heridas. Sin embargo, decidí ser optimista. En mi memoria, ningún animal había sobrevivido a un disparo en el abdomen ni a una caída tan larga. Y si había sobrevivido, las cuevas en esta roca eran demasiado profundas y complicadas para escapar. Una vez, espeleólogos vinieron aquí, nunca regresaron. Y si expertos en la materia encontraron su perdición en esta tumba de piedra, ¿qué se puede decir de una bestia sin sentido? Tranquilizado por estos pensamientos, colgué el rifle sobre mi hombro y llamé a mis compañeros para regresar. Estuvieron de acuerdo con alegría, la persecución los había agotado y querían comer y descansar lo antes posible. Tan pronto como aparecimos en la calle principal del pueblo, los aldeanos nos rodearon. Abandonaron todo lo que estaban haciendo solo para escuchar cómo terminó todo. No tuve tiempo de decir nada, mis compañeros comenzaron a contar todo en los más mínimos detalles. 10 minutos después del relato, por supuesto completamente sincero y sin una sola exageración, nos despedimos y nos fuimos a nuestras casas. Después de almorzar, volví a la sala de operaciones, releí mis notas y las comparé con los materiales que tenía. A pesar de mis esfuerzos,
no pude encontrar ninguna similitud. Aproximadamente a las 5 en punto, Gennady me visitó. Me contó que hacía poco tiempo la cerda Tania había muerto. Con sus compañeros, ya habían dividido el cuerpo y me ofrecieron tomar un trozo, pero me abstuve y les aconsejé hacer lo mismo. ¿Quién sabe de que podría haber nacido una criatura tan monstruosa? ¿Puede ser alguna infección? Todos podríamos morir en el pueblo, argumenté. El hombre se rascó la barba espinosa y asintió. Y eso es cierto. Como si nos faltara algo más. Con estas palabras se alejó. Media hora después, se formó una gran hoguera junto al corral. Junto con sus camaradas, el cuidador de cerdos sacó el cadáver de la cerda muerta, lo colocó sobre la leña, lo roció con algo, ya fuera gasolina o queroseno, y lo prendió fuego. E incluso en ese momento, algo sobrenatural se manifestó. Al principio, del fuego surgió un humo grisáceo normal, propio de los combustibles líquidos, pero luego se oscureció bruscamente y adquirió un reflejo rojo. A la luz del sol, parecía una fuente de sangre. Dentro del cerdo carbonizado, algo burbujeaba ruidosamente. Después de un tiempo, el vientre del cerdo se infló y estalló, salpicando las puertas del establo con una sustancia negra hirviendo. La multitud que observaba la cremación gritó y se dispersó. Con esto, las rarezas llegaron a su fin. El humo se aclaró nuevamente y, algunas horas después, solo quedaban costillas de cerdo y un cráneo sobresaliendo de la montaña de cenizas. Observé atentamente, pero no encontré ninguna anomalía. Solo había una cosa extraña: los huesos tenían una estructura porosa, pero eso probablemente era un resultado de la combustión. Cuando el fuego se extinguió, los huesos se trituraron, se mezclaron con la ceniza y se dispersaron generosamente por el viento sobre los campos cercanos. Y así fue el final de esta misteriosa, inexplicable y casi fantástica historia. Durante mucho tiempo, los rumores circulaban por el pueblo. Todos especulaban sobre la causa del nacimiento de esta extraña criatura. Pero esas conversaciones no llevaron a nada, al igual que mis investigaciones. Pensé en enviar mis investigaciones a alguna institución seria, pero muy pronto esta idea perdió su atractivo. Aparte de mis notas, no tenía ninguna prueba. La última criatura fue asesinada y perdida para siempre, su madre fue quemada hasta las cenizas. Ni siquiera tenía fotos, estaba tan absorto en el proceso que no pensé en dar ese paso tan simple. Sin embargo, eso no me desanimó por mucho tiempo. Tan pronto como cesaron las discusiones y los rumores, lo cual ocurrió aproximadamente 6 meses después de los eventos que describí, yo también perdí interés en esta historia. Me resigné a la idea de que nos habíamos encontrado con un simple mutante, un producto de la mezcla de sangre. A Gennady no le preocupaba mucho separar a los cerdos por parentesco. Es posible que la cerda haya dado a luz a una cría de su hermano u otro pariente cercano. Y todas las habilidades de la criatura eran simplemente una combinación afortunada de circunstancias. Esta explicación calmó no solo a mí, sino también a mis vecinos, lo que finalmente borró estos eventos de la historia. Y solo de vez en cuando volvía a abrir mi informe, preguntándome con qué nos habíamos encontrado y cuántos descubrimientos podría haber prometido si no hubiera terminado de manera tan triste.